Hola, queridos hermanos y hermanas. Vamos a hablar un poco sobre la segunda venida del Señor, pero en un aspecto subjetivo, porque hay dos aspectos que están involucrados en la venida del Señor. Y vamos a leer el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 para ver un poco este asunto. Dice así el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten ustedes el orden. El Señor descenderá del cielo, los muertos resucitan, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Los muertos resucitados, más nosotros, los creyentes transformados, hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, el Señor desciende, pero nosotros le recibimos. Lo cual significa que nosotros llegaremos algunos instantes antes. Nosotros seremos los que recibiremos al Señor. Esto es muy significativo, porque nosotros subimos, Él desciende y nos encontramos. Pero para que se produzca este encuentro en las nubes, no en la tierra, nosotros tenemos que haber subido primero. Esto tiene un aspecto físico, que es el que estamos viendo. Físicamente vamos a subir. Pero también tiene que haber un ascenso espiritual, primero. Es decir, ahora, en este tiempo, mientras la esperamos, nosotros ya tenemos que ir subiendo espiritualmente hablando, despojándonos de lo que hay en la tierra, de lo que nos atrae, y levantándonos, ascendiendo, para encontrarnos con el Señor en el aire. Tiene que haber entonces espiritualmente primero una actitud de arrebatamiento, un espíritu de arrebatamiento, como alguien dijo, que nos permita zafarnos, despojarnos de las cosas que nos amarran y que nos atan y que nos hunden para poder levantarnos. Entonces, es interesante esto, para recibir al Señor en el aire. En 2 Tesalonicenses se destaca el aspecto espiritual, subjetivo, nuestro como iglesia, de la venida del Señor. Dice: cuando venga en aquel día el Señor para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Dos palabras, glorificado y admirado. Es decir, Él no viene con una motivación o causa ambigua. Él viene a los que le admiraban, a los que le amaban, porque dice en otro lugar Pablo, los que aman su venida, a los que le admiraban y glorificaban y esperaban. Entonces, esta es una condición de la iglesia, que anhela, que espera, que ama, que admira al Señor antes de que Él venga. De modo que cuando Él venga y se encuentre con ella, dice, vendrá para ser admirado, para ser glorificado. Es decir, lo mismo que ya estaba ocurriendo antes, se va a completar. El Señor no puede venir por una iglesia que no está preparada. Nadie, ningún novio haría eso. La iglesia que le admira, que le glorifica, que ama su venida, es la iglesia que va a estar preparada. Y ese va a ser el momento. Y el Señor sabe cuál va a ser el momento. Porque Él conoce lo profundo del corazón del hombre. Entonces,
Tiene que producirse un descenso del Señor y un ascenso de la iglesia para encontrarnos en las nubes. Y este ascenso tiene que comenzar ya, espiritualmente hablando, en una mayor devoción, en una mayor consagración. Porque a la medida que nosotros nos despojamos, rompemos con lo que aquí nos ata y nos atrae, en esa misma medida Él va a ser motivo de nuestra atención. Él va a ser el motivo de nuestro apego hacia Él como un imán, acercándonos, siendo atraídos por su amor. Él nos ama profundamente, nos anhela profundamente, celosamente, dice Santiago. ¿Cuál será nuestro amor? ¿Será correspondido ese amor del Señor por nosotros? El trigo tiene una curiosa manera de mostrar su madurez. Se inclina, el trigo decae, se postra. Y cuando eso ocurre, el trigo está preparado para la cosecha. Usted puede ver la condición del trigo a simple vista. La espiga está erguida o está inclinada. El Señor, que mira lo profundo del corazón, puede ver si nuestro corazón está erguido o está inclinado. ¿Cómo operará el Señor en nosotros? ¿Cómo operará el Espíritu de Cristo para hacer que esta espiga se incline? La cruz de Cristo tiene una doble operación. En la cruz, hace 2000 años, el Señor pagó por nuestros pecados. El Señor murió en nuestro lugar. Y eso selló para siempre nuestra salvación. Esa es la operación objetiva de la cruz. En un momento determinado, una vez para siempre. Sin embargo, la cruz tiene también una operación subjetiva en nosotros. Y esa cruz opera para que nosotros vayamos despojándonos del peso de nuestro yo, de la autoridad de nuestro yo, del gobierno de nuestro ego, para rendir nuestra alma al Señor. Pablo dice en Gálatas que por la cruz el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa operación subjetiva que se produce en el corazón es la que nos va a librar a nosotros del atractivo que el mundo ejerce, de las amarras que el mundo nos sujeta, con las que nos sujeta a la tierra. La cruz de Cristo que nos salvó es la que nos salvará de nosotros y del mundo y de su influencia y de su autoridad, separándonos, llenándonos de expectativa, porque el Señor viene y tenemos que estar despegados, zafados de este sistema corrompido. Aquellos que aman su venida. Dice Pablo que recibirán una corona. No solo conocer que el Señor viene, no solo contemplarlo en nuestro credo, sino efectivamente vivirlo, vivir el espíritu del arrebatamiento. Como aquella hermana que decía, cada vez que había un año nuevo, decía, se terminó un año y el Señor no ha venido aún. Y se llenaba de tristeza y de congoja, porque ella tenía la esperanza de que no llegara un nuevo año en la tierra,
antes que viniera el Señor. Eso es espíritu de arrebatamiento. Que cada cosa que nos suceda la vivamos a la luz de la eternidad, a la luz de la venida del Señor. De esa manera las cosas tendrán otro cariz. La vida tendrá otro aspecto. El Señor Jesús nos ama profundamente y Él espera a que su iglesia se prepare. Nosotros prontamente vamos a ver en el mundo la manifestación del mal de una manera horrenda. El anticristo será manifestado, pero ya está en acción el espíritu del anticristo. Entonces, probablemente eso acelere el proceso del cual estamos hablando. Este proceso de ser levantado desde la tierra para acercarnos más al Señor. Y probablemente eso provoque en nosotros una oración más sentida para que el Señor retorne pronto. La desesperación, el dolor, la angustia, la tribulación, ¿será eso lo que provoque que la iglesia por fin mire hacia arriba? Por hoy es lo que tenemos acá, un mundo que nos atrae, que nos quiere atrapar, una rutina que es larga y sostenida, parece que todos los días son iguales y que nada va a cambiar. Cada amanecer se repite con una constancia agobiante, porque el Señor no aparece todavía. Estamos enredados en esa rutina. Se apagaron las expectativas, se marchitó la fe. Nos hemos amoldado a este molde humano de un mundo sin esperanza, de un mundo que no sabe para dónde va, que da vueltas en círculos, como un asno en torno a la noria. Un mundo que no tiene a Dios y que solo espera los juicios de Dios a causa de su pecado. La iglesia, no obstante, tiene que tener otra mirada. Tiene que mirar hacia arriba y que su mirada penetre las nubes y vaya más allá de los astros, más allá de las estrellas, y pueda ver los movimientos que hay en las regiones celestiales, los preparativos que se apuran. Nosotros también hagamos preparativos. Ordenemos las cosas de nuestra vida. Ordenemos las prioridades para que no nos ocurra de que nos encuentre el Señor dormidos o con nuestras vasijas vacías y nuestras lámparas apagándose. ¿Qué nos entretiene hoy? Nos entretienen las actividades religiosas. Nos entretiene el hacer bien porque hay que hacerlo. El mantener una rutina espiritual, aparentemente espiritual, porque así nos enseñaron nuestros padres. ¿O hay realmente un anhelo por Cristo? ¿Cuántas de las cosas que estamos haciendo tienen valor a la luz de la eternidad? Necesitamos repensar todas las cosas, ver qué estamos haciendo con nuestra vida, porque cuando ya hemos vivido no hay forma de recuperar lo que pasó. Aunque querramos comprar tiempo, no podemos comprar el tiempo que se nos fue. Es el momento ahora o nunca. En el Antiguo Testamento está la figura de un hombre, de un profeta, un patriarca llamado Enoc. Este fue el séptimo desde Adán. Y dice la Escritura que no murió, sino que se lo llevó Dios.
desapareció. El séptimo. Desde Adán hubo una continua secuencia de muertes hasta Enoc. Dios soportó la muerte por todas esas generaciones, pero cuando llegó a Enoc, dijo: este me lo reservo para mí. Y este será figura de aquellos otros que no van a pasar por la muerte y que son los que están esperando la venida del Señor ahora. Enoc, de alguna manera, es nuestro ejemplo a seguir. Dice la Escritura que él caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa entrar en una intimidad, en conversaciones. El Señor compartiendo sus planes, sus tiempos, sus proyectos, como también lo hizo con Abraham. Enoc fue un interlocutor para Dios. Y llegó un momento en que la intimidad fue tal que el Señor prefirió llevárselo. Entonces, hay otra generación que al igual que Enoc, también va a pasar de esta vida a la otra sin pasar por la muerte. ¿Seremos nosotros? Podemos tener la expectativa de que seremos nosotros, porque las cosas están llegando a su fin y muchos de nosotros no moriremos. Por lo tanto, ahora caminemos con Dios. Hagamos lo que hizo Enoc. Será la más sabia decisión de nuestra vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás viviendo? Que el Señor en su gracia nos permita vivirlo, disfrutarlo, anticiparnos al tiempo cuando el Señor diga: amada, voy por ti. Que el Señor nos ayude y nos socorra para que sea nuestra experiencia cotidiana. Que el Señor nos conceda este privilegio, porque es un privilegio caminar con Dios y ser alzado de la tierra para encontrarnos con Cristo en las nubes. Que así sea en el nombre de Jesús.